Estefanía caminaba despacio por la calle polvorienta, arrastrando el cansancio de un día duro. Las monedas tintineaban en el bolsillo de sus gastados vaqueros, el cambio del autobús y algo de cambio para la comida de mañana. 32 años y se sentía cincuentona. Le dolía la espalda de tanto inclinarse sobre las jaulas. Tenía las manos arañadas por las garras de los animales asustados, y el barro de las jaulas se le había secado en las zapatillas. Trabajar en un refugio de animales sin hogar no solo requería fuerza física, sino también una voluntad constante de tomar decisiones dolorosas. Hoy había que sacrificar a una perra llamada Chanita. La enfermedad se la estaba comiendo por dentro. El tumor de su estómago crecía más rápido de lo que podían permitirse operar. Hacía 12 años que nadie adoptaba a un perro mestizo de 3 patas con una cicatriz en la cara. La gente quería cachorros de pura raza, bonitos y sanos. Así que Chanita envejeció en la jaula número 17, moviendo confiadamente el rabo ante cada visita y esperando hasta su último día. La veterinaria Carmen le puso la inyección con profesionalidad y rapidez, pero Estefanía podía ver cómo le temblaban las manos. 20 años trabajando en la protectora y seguía sobreponiéndose a cada muerte. Chanita lamió con confianza la palma de la mano de Estefanía y cerró los ojos para siempre. Días así ocurrían con demasiada frecuencia, y cada vez algo moría dentro de la propia Estefanía. Sus compañeros decían que se tomaba su trabajo demasiado a pecho, pero ¿de qué otra forma se podía tratar a unos seres vivos que solo dependían de ti? Ignacio, el director del refugio, no paraba de hablar de la falta de fondos, de que el gobierno municipal estaba recortando la financiación, de que los patrocinadores estaban decepcionados con el proyecto. Los sueldos se retrasaban durante meses y cada vez había menos trabajadores. Los que podían encontrar otro trabajo se marchaban. Estefanía se quedó porque no tenía dónde ir y no podía dejar a los animales. A lo lejos oyó una voz familiar y desgarrada. Rubén cantaba algo indescifrable, entremezclado con blasfemias. Una canción sobre una mujer infiel que le rompió el corazón a un hombre, una de sus favoritas cuando estaba borracho. Estefanía suspiró y añadió un paso. Los vecinos volverían a quejarse. Mañana uno de ellos llamaría a la puerta con una queja, y ella tendría que volver a disculparse ante toda la calle y prometer que no volvería a ocurrir. Su casa estaba al final de una calle sin salida, donde el asfalto hacía tiempo que se había convertido en un amasijo de barro y escombros. La oxidada valla de chapa ondulada estaba torcida y la pintura de las paredes desconchada. 7 años atrás, cuando se casaron, Rubén había prometido ahorrar para la reforma. Entonces tenía 2 trabajos. Traía a casa un dinero decente, hacía planes. Prometía mucho, pero la vida se salía con la suya. Primero cerró una fábrica, luego empezaron los despidos en la segunda. Rubén estuvo meses sin trabajar, enfadado con el gobierno, con sus jefes, con el mundo entero. Cuando por fin consiguió trabajo en una fábrica de conservas, su salario era la mitad del que tenía antes. Solo tenía dinero para comida y facturas de servicios públicos. Los sueños de renovación, de tener hijos, de una vida normal, se alejaban cada vez más. Su marido estaba sentado en una caja de madera volcada en medio del patio, con una botella de tequila en la mano. Rubén siempre había sido un hombre robusto. Hombros anchos, manos callosas de obrero, pelo oscuro con mechas grises en las sienes. Estefanía solía sentirse orgullosa de su marido cuando paseaban juntos por la calle, pero ahora tenía la cara hinchada de tanto beber, los ojos rojos y apagados, la piel de un malsano color amarillento. Su sucia camiseta le cubría la barriga cervecera, sus vaqueros estaban manchados y apestaban a alcohol. «Ahí está mi querida esposa», gritó cuando vio a Estefanía en la puerta. «Ven aquí, guapa, cantemos juntos». Te encantaba cantar. Tenía la voz ronca de tanto gritar y fumar. Estefanía se detuvo en la puerta, dudando si entrar o no. Rubén era imprevisible en ese estado. Podía abrazarla y llorar, diciéndole cuánto quería a su mujer. O podía cantar con ella las viejas canciones que habían escuchado cuando se conocieron. Pero también podía recibir una bofetada por cualquier palabra o tono descuidado que le pareciera incorrecto. «Rubén, los vecinos están durmiendo. Son casi las 9 de la noche», dijo en voz baja, esperando que su marido aún pudiera oír la voz de la razón. «Y no me importan los vecinos».
Cogió la botella y bebió un buen trago, con el tequila corriéndole por la barbilla. Que se alegren de que les ofrezca un concierto gratis, ni que estuviera pidiendo dinero por cantar. Rubén se rió de su propia broma y volvió a empezar la canción. Esta vez era una melodía sobre lo difícil que es para un trabajador honrado vivir en un mundo gobernado por el dinero y el engaño. Cantaba con tensión, como si cada palabra le causara dolor físico. Estefanía salió al patio, tratando de mantenerse alejada de su marido. Rubén seguía cantando, deteniéndose de vez en cuando para beber un trago o fumar otro cigarrillo. Su voz era cada vez más fuerte e irritada. Una a una, las luces se encendieron en las ventanas de las casas vecinas. La gente miraba desde detrás de las cortinas, pero nadie se atrevía a salir ni a hacer ningún comentario. Todos sabían que un Rubén borracho podía ser peligroso. La puerta principal se abrió de golpe y Dolores salió. La suegra de Estefanía parecía ir a un funeral. Un vestido negro hasta las rodillas, el pelo canoso bien anudado, el rostro permanentemente congelado en una expresión de insatisfacción con la vida. A sus 58 años, Dolores aún tenía la espalda recta y un andar firme, pero las arrugas alrededor de la boca y entre las cejas delataban su hábito de insatisfacción constante. «Todo es culpa tuya», atacó a Estefanía sin siquiera saludarla. «Has llevado a un hombre a este estado. Mi hijo nunca bebía antes de casarse contigo». Era mentira, y ambas mujeres lo sabían. Rubén había empezado a beber en el ejército, y después de la boda no hizo más que aumentar el grado y la regularidad. Pero Dolores prefería culpar a su cuñada de todo. Era más fácil y familiar. «Dolores, por favor, hoy no», pidió cansada Estefanía. «He tenido un día muy duro en el trabajo». «¿Has tenido un día duro en el trabajo?», se indignó su suegra, levantando las manos. «Mi hijo lo tiene fácil. Se levanta a las 5 de la mañana, va a la fábrica, trabaja allí por una miseria hasta la noche, respira todo tipo de productos químicos. Y tú solo sabes cuidar de tus mestizos. Podrías conseguir un trabajo de verdad, traer a casa dinero de verdad, no estos centavos». Dolores llevaba 3 años viviendo con ellos, después de que su casero la echara de su piso de alquiler por impago. Tenía una pequeña pensión, pero no lo suficiente para vivir en otro sitio. Dormía en el sofá del salón, y todos los días le recordaba a Estefanía lo mala esposa, mala amante y despreciable que era. En opinión de su suegra, todos los problemas de la familia se debían exclusivamente a Estefanía. Desde la falta de dinero hasta la bebida de Rubén, desde las goteras del tejado hasta las cucarachas de la cocina. Una mujer debe apoyar a su marido, inspirarle, no reprocharle todo el tiempo, continuó Dolores enloquecida. Y tú no haces más que quejarte. No hay dinero, o bebe, o los vecinos se quejan. Claro que bebe. ¿Quién no bebería con una mujer así? Un hombre necesita apoyo, comprensión, no lloriqueos. Estefanía escuchaba los consabidos reproches y sentía el cansancio en su interior. Todas las noches era lo mismo. Su suegra la culpaba de todos sus problemas. Su marido bebía y rabiaba, y ella se quedaba en medio, sin saber cómo pararlo todo. Rubén, mientras tanto, seguía con su concierto, ignorando las discusiones de las mujeres. Ahora cantaba viejos romances mexicanos, con la voz quebrada y sollozando de vez en cuando. Cuando estaba muy borracho, se ponía sentimental y podía llorar al cantar. Estefanía sabía que cuando su marido se ponía a llorar borracho, lo mejor era alejarse de él. En esos momentos podía destrozar media casa o buscar pelea con la primera persona que viera. Rubén se terminó la botella y la arrojó a la esquina del patio, donde se estrelló contra los ladrillos. Volaron fragmentos en todas direcciones, uno de los cuales cayó junto a Estefanía. Su marido se levantó del cajón, tambaleándose, y se dirigió hacia la casa, al parecer a por una nueva botella. «¿Dónde está mi tequila?», murmuró, rebuscando en la taquilla de la veranda. «Sé que estaba en alguna parte». Se oyeron pasos procedentes de la propiedad vecina. Por un agujero en la valla, que iba a ser arreglado hacía tiempo, se coló Celestino Aguilar, un hombre de unos 45 años, delgado y nervioso. Trabajaba como taxista, llevando a la gente por la ciudad desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche, para alimentar a su mujer y sus 2 hijos. Normalmente llegaba a casa después de medianoche, pero hoy debió de decidir terminar su turno antes.
Rubén, amigo, ¿has tenido bastante por hoy? Se dirigió cautelosamente a su vecino, tratando de sonar amistoso. Mañana tengo que madrugar para ir a trabajar, y los hijos de los demás están durmiendo. Los bebés se despiertan gritando. Celestino era un buen hombre. Nunca se quejaba del ruido. Ayudaba a los vecinos cuando podía. Su mujer, Rosario, a veces le llevaba a Estefanía comida casera, y los niños siempre le saludaban educadamente. Estefanía le estaba agradecida por atreverse a intervenir. No todo el mundo se arriesgaría a meterse con un Rubén borracho. ¡Ah! ¡Es Celestino!, gritó alegremente Rubén, levantándose de la veranda con una nueva botella en la mano. Mi querido vecino, ven aquí, cantemos juntos. ¿O también estás en mi contra como todos los demás? Había una nota agresiva en su voz. Estefanía conocía ese tono. Ahora Rubén empezaría a buscar enemigos y vería a todo el mundo como una conspiración contra sí mismo. No, Rubén, no me importa, dijo Celestino suavemente, levantando las manos en un gesto conciliador. Comprendo que tengas dificultades en el trabajo, que la vida sea dura. Vamos a bajar el tono, ¿vale? Y mañana, si quieres, hablamos de la vida con normalidad. Celestino habló con cuidado, tratando de no provocar al vecino borracho. Vio que Rubén estaba al borde de un ataque de nervios e intentó calmar la situación. Pero su cerebro borracho interpretaba cualquier palabra como una amenaza o un insulto. ¿Que baje la voz?, preguntó Rubén, y su rostro se ensombreció. Esta es mi casa, mi tierra, y cantaré cuando quiera y como quiera. ¿Comprendes? Todo el mundo está en mi contra. Mi mujer me regaña de la mañana a la noche. Mi madre dice la verdad sobre esa zorra. El jefe de la fábrica me acosa. Y ahora vienen los vecinos con sus instrucciones. Rubén solo preguntaba. «¡Cállate!», gritó Rubén y de repente se abalanzó hacia Celestino. A pesar de su estado de embriaguez, se movió con rapidez y precisión. Su puño le golpeó de lleno en la mandíbula. Celestino no se esperaba el repentino ataque y cayó al suelo. Rubén se cernió sobre él y empezó a darle patadas metódicamente en las costillas y el estómago. «Rubén, para. ¿Qué estás haciendo?», gritó Estefanía corriendo hacia su marido. Pero él estaba en un estado de furia alcohólica y no le hizo caso. Celestino intentó cubrirse con las manos de los golpes. La sangre le manaba de la nariz y la boca rotas. Gemía roncamente, pero no podía levantarse. Estefanía intentó apartar a su marido del brazo, pero él la empujó con facilidad y ella cayó al suelo. «¡No te metas, zorra!», gritó Rubén. «Que sepa decirme lo que tengo que hacer. Que todo el mundo sepa que no se juega conmigo». Continuó golpeando a la indefensa vecina con una especie de furia animal. Dolores, de pie en la veranda, miraba con indiferencia, como si se tratase de una diversión común. «Eso es, hijo», gritó. «Demuestra a todos que eres un hombre. No tienes nada que dar instrucciones». Estefanía se levantó del suelo e intentó de nuevo detener a su marido. Esta vez le agarró de la camisa e intentó quitárselo de encima a Celestino. Rubén se dio la vuelta y se abalanzó sobre su mujer, pero en el último momento se contuvo. Algo parecido al remordimiento brilló en sus ojos. Finalmente retrocedió, respirando agitadamente como un animal cazado. Tenía la cara roja por la tensión y los puños ensangrentados. Celestino se puso lentamente a cuatro patas, escupió sangre y se tambaleó hacia el agujero de la valla. No dijo una palabra, solo miró a Rubén con una expresión de dolor y desconcierto. Rubén recogió la botella nueva que se le había caído durante la pelea y volvió a sentarse en el cajón como si nada hubiera pasado. Al cabo de un minuto volvió a cantar, pero ahora su voz sonaba aún más ronca y tensa. La sangre de sus nudillos se estaba secando, y ni siquiera intentó limpiársela. Estefanía se quedó de pie en medio del patio, sin saber qué hacer. Quería correr hacia Celestino, para ver si necesitaba ayuda médica, para llamar a un médico, pero tenía miedo de dejar solo a su marido. Podría hacer algo más. O tal vez la atacaría si la veía cuidando al enemigo. Mientras tanto, Dolores volvió a entrar en casa, murmurando para sí algo sobre cómo un hombre debería ser capaz de valerse por sí mismo, y que todos los vecinos eran demasiado insolentes. Para ella pegar a Celestino era una expresión normal de hombría. Las ventanas de las casas vecinas se estaban apagando. La gente se había dado cuenta de que era mejor agachar la cabeza. Mañana, por supuesto, hablarían de lo ocurrido y algunos llamarían a la policía.
pero ahora todos preferían quedarse en sus rincones. En ese momento, un gran coche negro se acercó a la casa. El potente motor funcionaba casi en silencio, lo que le hacía destacar entre los viejos cacharros que habitualmente circulaban por su barrio. Estefanía pensó al principio que era la policía. Al fin y al cabo, algunos vecinos habían llamado, pero el coche era privado. Un todoterreno caro con cristales tintados se detuvo justo delante de su puerta inclinada. La puerta se abrió lentamente y salió un hombre mayor con un traje azul oscuro de corte impecable. Se apoyaba en un bastón de punta plateada y escudriñaba el patio como si estuviera en otro mundo. La camisa blanca, la corbata a juego con el traje, los zapatos negros relucientes. Todo hablaba de riqueza y del hábito del lujo. Estefanía le reconoció enseguida, aunque hacía 15 años que no le veía. El tío Faustino había envejecido. Su pelo se había vuelto gris y habían aparecido profundas arrugas, pero conservaba una postura erguida y dignidad en cada movimiento. A sus 75 años, parecía un hombre acostumbrado a mandar y a tomar decisiones. En su mano izquierda brillaba un reloj de oro que probablemente valía más que su casa. Faustino cruzó despacio la marchita verja del patio, tomándose su tiempo para observar la devastación que le rodeaba. Su mirada se deslizó por la valla oxidada, las botellas rotas de la esquina, las manchas de aceite del suelo. Se detuvo en Rubén, que seguía cantando, balanceándose sobre un cajón y sin reparar en el elegante invitado. Luego pasó a las manchas de sangre y las colillas esparcidas, donde acababa de yacer el apaleado Celestino. Por fin sus ojos se encontraron con los de Estefanía. Se sintió acalorada por la vergüenza. Su tío había visto toda su pobreza. El marido borracho con una camiseta sucia, las marcas de una pelea reciente, la casa destartalada en la que daba vergüenza tener invitados. Faustino era el hermano pequeño de su padre, pero se habían peleado por la herencia antes de que ella se casara. Su padre le dijo que Faustino era un esnob arrogante que se había enriquecido inexplicablemente y ahora se creía mejor que sus parientes. Después del funeral de sus padres, habían dejado de comunicarse. Estefanía se dio cuenta de que su tío vivía en otro mundo, un mundo en el que la gente no pegaba a sus vecinos, no gritaba canciones de borrachos y no vivía en la miseria. El contraste era tan marcado que quería caerme al suelo. «Hola, Estefanía», dijo Faustino en voz baja. Su voz era grave, tranquila, con la ligera ronquera de la edad. Hablaba en voz baja, pero cada palabra sonaba clara y con peso. «Tío», ella no sabía qué decir. «¿Cómo? ¿Cómo sabías nuestra dirección?» «Me la dieron unos viejos vecinos de la calle de mis padres. Quería ver a mi sobrina después de tantos años». Faustino hablaba con calma y ecuanimidad, pero Estefanía podía ver cómo se encogía ante los aullidos de Rubén. Su marido se percató por fin del extraño invitado e interrumpió la canción a mitad de camino. Los ojos ebrios se esforzaron por enfocar la elegante figura. «¿Y tú quién eres, abuelo?», preguntó Rubén ebrio, balanceándose sobre el cajón e hipando. «¿De dónde has salido tan guapo? ¿Vas a la boda?». Rubén se rió de su propia broma. Faustino ni siquiera miró en su dirección, como si no se hubiera dado cuenta de la existencia del hombre. Sacó una tarjeta de visita blanca del bolsillo de la chaqueta y se la dio a Estefanía. «Ven a mi casa mañana a las 2 en punto. Tenemos que hablar seriamente». Estefanía cogió la tarjeta con dedos temblorosos. Papel grueso, letras doradas en relieve. Faustino Vargas, Restaurante Business. Dirección en el pueblo vecino de Tlaquepaqueque, número de teléfono. «Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí ahora?». «Te lo explicaré todo mañana. Es importante». Faustino se volvió hacia el coche, preparándose para salir. Rubén intentó levantarse de la caja, pero se tambaleó y casi se cae. El alcohol y la adrenalina después de una pelea le volvían aún más agresivo. Tú, niño rico», gritó tras su tío. «No te atrevas a largarte así. Vienes aquí, asustas a todo el mundo con tu coche. ¿Y ahora te vas? ¿Quién demonios eres tú para molestar a mi mujer?». Faustino se detuvo ante la puerta abierta del coche y se volvió lentamente. Su mirada era fría como el hielo y llena de desprecio. Estefanía nunca había visto una expresión semejante en su rostro. Sereno, pero totalmente denigrante. «Soy un hombre que no pega a vecinos indefensos ni grita como una mujer de mercado por la noche», dijo en voz baja,
pero cada palabra sonaba como una bofetada. Rubén intentó responder, pero solo hipó y se balanceó. Faustino subió al coche. El chofer arrancó el motor y se alejaron suavemente, dejando tras de sí solo el olor a tabaco caro y cuero. Estefanía se quedó con la tarjeta de visita en la mano, sin entender qué había pasado ni por qué su tío había entrado en sus vidas después de tantos años de silencio. Rubén volvió a sentarse en el cajón y se bebió el resto de su tequila directamente del cuello, murmurando algo sobre los ricos arrogantes y cómo todo el mundo estaba en contra del simple trabajador. Estefanía entró en la casa, donde Dolores ya se había acomodado en el sofá con su labor de punto. La televisión estaba encendida en voz baja. Algún programa nocturno sobre gente rica y guapa. La suegra lanzó una mirada curiosa a su nuera. ¿Y quién era esa? ¿Otro de tus admiradores? A esta edad, es una vergüenza coquetear con los hombres. Es mi tío paterno. ¿Tío paterno? Dolores dejó de hacer punto y se giró con todo el cuerpo. ¿Cómo es que no ha venido nunca? ¿Y qué coche conduce? Debe de ser millonario. Y aquí estamos, viviendo en la pobreza. Estefanía no contestó. Entró en el minúsculo dormitorio y se tumbó en la cama sin desvestirse. Había que lavar las sábanas, el colchón estaba hundido y había una mancha de humedad en una esquina del techo. La voz de Rubén aún se oía detrás de la delgada pared, pero ahora era más baja y triste, como si se diera cuenta de que había ido demasiado lejos. Estefanía estaba tumbada en la oscuridad, mirando la tarjeta de visita a la luz de la farola que brillaba a través de la ventana. Las letras doradas brillaban y el grueso papel crujía agradablemente bajo sus dedos. Mañana a las 2 de la tarde. ¿Qué podía querer el tío Faustino? ¿Por qué había venido ahora, cuando su vida familiar había tocado fondo? Por la mañana, Estefanía se despertó con un ronquido. Rubén estaba tendido en la cama con la ropa puesta, apestando a alcohol. Estefanía se levantó sin hacer ruido, se cambió de ropa y salió de casa, procurando no despertar ni a su marido ni a su suegra. Fuera hacía fresco. El aire de la mañana parecía especialmente fresco después de la pesadilla de la noche anterior. Estefanía sacó del bolsillo la tarjeta de visita de su tío y volvió a leer la dirección. Tlaquepaque era un pueblo vecino, a una hora en autobús. Nunca había estado allí, pero había oído que era un lugar más próspero, donde vivía gente con recursos. En la estación de autobuses tuvieron que esperar casi media hora. Estefanía estaba nerviosa, tanteando con su tarjeta de visita y preguntándose por qué el tío Faustino había decidido de repente reunirse con ella. Quizá quería prestarle dinero, o ofrecerle un trabajo, o tal vez solo quería comunicarse con su pariente después de tantos años de separación. El autobús era agobiante y estrecho. Estefanía iba sentada junto a la ventanilla, mirando los campos y los pueblecitos que pasaban. Poco a poco, el paisaje fue cambiando. Había casas más nuevas, carreteras en buen estado, espacios verdes. Era evidente que aquí la gente vivía mejor. Tlaquepaque que se convirtió en una hermosa ciudad de calles anchas y edificios modernos. Las palmeras crecían en el centro, las fuentes funcionaban y las tiendas parecían caras y sólidas. Estefanía se sentía fuera de lugar con sus viejos vaqueros y su desgastada sudadera. Los transeúntes iban mucho mejor vestidos. Muchos conducían coches caros. La dirección de la tarjeta de visita la condujo a un edificio de ladrillo rojo, de 3 plantas con grandes escaparates. En la planta baja había un restaurante llamado El Mirador Dorado, cuyas letras doradas brillaban al sol. A través de las puertas de cristal se podía ver el elegante interior, manteles blancos, copas de cristal. Incluso desde fuera se podía oler la comida y el café caros. Estefanía subió las escaleras exteriores hasta el primer piso, donde estaban las oficinas. La recepcionista, una mujer joven vestida con traje de negocios, le sonrió y la hizo pasar al despacho de su tío. Faustino estaba sentado ante un enorme escritorio de madera, estudiando unos documentos. El despacho estaba amueblado con muebles caros, y en las paredes colgaban cuadros y fotos de restaurantes. Una gran ventana daba a la plaza principal de la ciudad. Aquí todo respiraba a éxito y prosperidad. Pasa, siéntate. Mi tío señaló el sillón frente a la mesa. ¿Qué tal el viaje? ¿Te costó encontrarlo? Fue bien. Estefanía se sentó con cuidado en el profundo sillón de cuero. Tío, ¿por qué me has llamado?
¿Qué te pasa? Faustino dejó a un lado sus papeles y miró detenidamente a su sobrina. Parecía cansado a la luz del día, con ojeras. Sus manos temblaban ligeramente al coger un vaso de agua. Tengo problemas de salud, Estefanía. Mi corazón no funciona bien. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Tal vez un año, tal vez menos. Estefanía se quedó fría. No esperaba oír semejante noticia. El tío hablaba con la misma calma que el tiempo, pero una sombra de miedo brillaba en sus ojos. Tío, ¿quizá deberíamos ir a otra clínica? ¿Encontrar mejores médicos? Ya he visitado a todos los especialistas del país y del extranjero. El diagnóstico es el mismo en todas partes. Faustino suspiró y se reclinó en la silla. Llevo toda la vida trabajando, creando una empresa, ahorrando dinero, y ahora me doy cuenta de que todo es inútil si no hay nadie a quien transmitírselo. ¿Qué hay de otros parientes? ¿Tienes? No hay nadie, la interrumpió su tío. Nunca me casé, no tengo hijos. Tu padre ha muerto, tus otros parientes viven lejos. Hace años que no nos hablamos. Tú eres la única que me queda cerca. Estefanía se quedó callada, sin saber qué decir. Su tío se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, mirando hacia la bulliciosa plaza. ¿Ves ese restaurante? Señaló con la cabeza la planta baja. Llevo 20 años construyéndolo. Empecé con una pequeña cafetería y ahora tengo una cadena de 5 restaurantes en distintas ciudades. Buenos beneficios, un negocio estable. Y todo tiene que ir a alguien. Tío, no sé nada sobre el negocio de los restaurantes. Ya aprenderás. Eres una mujer inteligente. Te ayudaré a acostumbrarte. Tengo encargados con experiencia. Ellos te lo explicarán todo. Faustino volvió a la mesa y abrió una carpeta con documentos. Quiero darte un restaurante y $100,000 en una cuenta bancaria para empezar. Si lo haces bien, recibirás más. Estefanía sintió que el suelo se le iba bajo los pies. $100,000 era más de lo que podría ganar en 10 años trabajando en el orfanato. Y el restaurante se había pasado toda la vida contando céntimos, comprando la comida más barata, remendando agujeros en la ropa. Tío, es imposible. No puedo aceptar tal regalo. Es demasiado. No es un regalo, es una herencia. Eres mi sobrina, la única persona cercana a mí. ¿A quién más debo dejar mi dinero? ¿Al Estado? Faustino sacó unos documentos de una carpeta y los puso delante de Estefanía. Está el contrato de traspaso del restaurante, los papeles de la cuenta bancaria. Solo tienes que firmar. Mañana por la mañana tendrás el dinero en tu tarjeta. Estefanía miró los papeles y no podía creer lo que estaba ocurriendo. Los documentos contenían sumas que a ella le parecían fantásticas. El restaurante estaba valorado en $500,000 y la cuenta bancaria contenía en realidad 100,000. Tío, pero mi marido... ¿Necesitas saber esto? ¿Tu marido? El rostro de Faustino se puso rígido. Después de lo que vi ayer, preferiría que no supiera nada de nuestros asuntos. Pero depende de ti. Es el cabeza de familia. Tiene derecho... Estefanía. Su tío se inclinó sobre la mesa, mirándola directamente a los ojos. Vives en la pobreza con un marido alcohólico que pega a los vecinos. ¿Dónde están sus derechos como cabeza de familia? ¿Dónde está su preocupación por su mujer? Estefanía bajó la cabeza. Su tío decía la verdad, pero a ella le dolía oírla. Te doy la oportunidad de cambiar de vida, continuó Faustino. Puedes quedarte con este hombre y seguir viviendo en la pobreza. O puedes tomar las riendas de tu destino y empezar a vivir de verdad. Le dio un bolígrafo. Fírmalo. Si no es ahora, ¿cuándo? Estefanía cogió el bolígrafo con dedos temblorosos. Por su mente pasaron pensamientos de que aquello estaba mal, de que estaba engañando a su marido, de que podía haber gato encerrado. Pero entonces se acordó de la noche anterior, del Celestino apaleado, del Rubén borracho, de los reproches de su suegra. Se acordó de Chanita, a la que había que dormir, y de su miserable sueldo. Firmó los papeles. Faustino sonrió por primera vez en toda la reunión. Bien hecho. Ahora eres dueña del restaurante El Mirador Dorado y de una cuenta bancaria. Sacó de la caja fuerte una tarjeta de plástico y un sobre. Aquí tienes tu tarjeta bancaria y tu número PIN. El dinero ya ha sido transferido. Estefanía sostenía un trozo de plástico que valía más que toda su casa. Era irreal. Ven mañana a las 10 de la mañana, dijo el tío.
Te presentaré al gerente y empezaré a enseñarte lo básico del negocio. En 1 o 2 meses le cogerás el truco. Y si no tengo éxito, lo tendrás. Tienes el cerebro y el carácter. Ya aprenderás el resto. Estefanía se levantó, aún sin creerse lo que estaba pasando. Su tío se despidió de ella con un abrazo, por primera vez en años. Hasta mañana, sobrina. Y piensa seriamente en tu vida. El dinero te da libertad de elección. Al bajar las escaleras, Estefanía se sintió como en un sueño. La tarjeta bancaria le picó en la mano a través del bolsillo. $100,000. Un restaurante. Una nueva vida. En la calle, se detuvo ante el escaparate de una tienda de ropa cara. Antes solo había soñado con cosas así, pero ahora podía permitirse cualquier cosa. Estefanía entró y se compró un precioso vestido azul que llevaba mucho tiempo mirando en las revistas. La vendedora fue muy amable al ver que la clienta pagaba sin regatear. En la tienda de comestibles, Estefanía compró verdaderos manjares: buena carne, verduras frescas, queso caro, una botella de vino. Hacía años que no tenían comida así en su casa. Todas las compras cabían en 2 bolsas grandes. El viaje de vuelta pasó volando. Estefanía, sentada en el autobús con las bolsas en el regazo, pensaba en cómo contarle a Rubén lo ocurrido. Por un lado, era su marido y tenía derecho a conocer los ingresos familiares. Por otro, recordaba las palabras de su tío y su mirada despectiva hacia Rubén. En casa, su marido estaba sentado en la cocina con una taza de café y pastillas para el dolor. Tenía la cara gris y los ojos enrojecidos. Sus resacas eran cada vez más duras. ¿Dónde has estado?, preguntó cabizbajo al ver las bolsas de la compra. Fui a ver al tío Faustino. ¿Te acuerdas? Vino ayer. Ah, ese ricachón. ¿Qué quería? Estefanía puso las bolsas sobre la mesa y sacó una tarjeta bancaria. Rubén, siéntate. Hay algo que tengo que decirte. Su marido receló al ver la expresión seria de su rostro. Mi tío tiene problemas de salud y ha decidido darme parte de su herencia, el restaurante y el dinero de la cuenta bancaria. ¿Cuánto dinero? Rubén se puso sobrio al instante. $100,000. Rubén dejó caer la taza y ésta cayó al suelo. ¿$100,000? ¿Me estás tomando el pelo? No bromeo. Aquí están los papeles. Rubén cogió los documentos, mirando las cifras rápidamente. Su rostro cambió de la sorpresa a la codicia. Maldita sea, Estefanía. Somos ricos. Podemos comprar una casa nueva, un coche, lo que sea. Se levantó de un salto y empezó a pasearse por la cocina, agitando los brazos. Mañana iré al banco a retirar todo el dinero. Tenemos que invertirlo bien, comprar un camión, montar un negocio, o comprar un terreno y construir una casa de verdad. Rubén, espera, intentó detenerle Estefanía. Mi tío quiere que aprenda a llevar un restaurante. No es solo dinero, es un negocio. ¿Qué restaurante? Rubén se dio la vuelta bruscamente. ¿Vas a ser camarera? Camarera no, dueña. Mi tío me va a enseñar. Rubén se rió, pero la risa sonó desagradable. ¿A ti? ¿Propietaria de un restaurante? Estefanía, te has pasado toda la vida limpiando mierda de perro. ¿Qué clase de empresario eres? Mi tío dijo que me enseñaría a... Olvídate de tu tío, Rubén gritó. Yo soy el cabeza de familia y decidiré cómo gastamos nuestro dinero. Ni restaurantes, ni trabajo. Te quedarás en casa como debe hacer una esposa. Extendió la mano para coger la tarjeta. Dame la tarjeta y el número PIN. Rubén, esta es mi herencia. Es nuestra, gritó. Somos marido y mujer. Lo compartimos todo. Soy un hombre. Sé manejar mejor el dinero. Estefanía retrocedió, apretando la tarjeta contra su pecho. No. El tío me confió el dinero a mí. La cara de Rubén se tiñó de carmesí. ¿Cómo que no? Eres mi mujer. Tienes que obedecer a tu marido. En ese momento Dolores entró en la cocina, atraída por los gritos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué gritáis? Madre, dile a tu nuera quién manda. Rubén señaló a Estefanía. Ha recibido la herencia y no quiere compartirla con su marido. Dolores se enderezó como un soldado antes de un ataque. Estefanía, dale el dinero a tu marido de una vez. ¡Qué vergüenza! Una esposa debe obedecer a su marido en todo. No voy a dar la tarjeta, dijo Estefanía con firmeza. ¿De verdad? Rubén dio un paso hacia ella. ¿Así que vas a discutir? Estefanía vio un enfado familiar en sus ojos.
Era la misma mirada que había tenido ayer cuando había golpeado a Celestino. Cogió rápidamente su bolso y se dirigió a la salida. ¿A dónde vas?, le gritó Rubén. A casa de un amigo. Necesito pensar. Estefanía salió corriendo de casa y cruzó casi trotando la ciudad hasta el supermercado donde trabajaba Paloma. Por el camino lloró de resentimiento y decepción. En lugar de alegrarse por su mujer, Rubén solo pensaba en la manera de llevarse el dinero para él. Ni una palabra de agradecimiento, ni un intento de discutir planes juntos. El supermercado Colibrí era una gran tienda moderna en el centro de la ciudad. Paloma llevaba 5 años trabajando allí como cajera, de pie de la mañana a la noche por un sueldo de 1 céntimo. Estefanía la había encontrado en la segunda caja, donde fichaba las compras de una anciana. Paloma Reyes tenía la edad de Estefanía, pero aparentaba más de 30 años. El trabajo constante con la gente, los madrugones y los problemas económicos habían hecho mella en su rostro. Pero su carácter era de oro, siempre dispuesta a escuchar, a apoyar, a aconsejar. ¿Estefanía? Paloma se sorprendió al ver llorar a su amiga. ¿Qué te ha pasado? Tienes muy mal aspecto. ¿Podemos hablar? Es importante. Sí, claro. Tengo un descanso para almorzar en media hora. Espera en la cafetería. Estefanía compró un café y se sentó en una mesa en un rincón de la tienda. Había compradores con carritos. Sonaba música tranquila. Todo parecía tranquilo y corriente. Llevaba en el bolsillo una tarjeta que podía cambiarle la vida. Cuando Paloma estuvo libre, Estefanía le contó todo sobre la visita de su tío, la herencia y la reacción de Rubén. Su amiga escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿$100,000? Susurró. Estefanía, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Puedes empezar una nueva vida. Rubén dice que compartamos el dinero, que lo administre él. ¿Qué dice tu corazón? Estefanía se quedó callada, recordando las palabras de su tío sobre la libertad de elección. Estoy cansada, Paloma. Cansada de la pobreza, de la bebida, de los constantes escándalos. Quizá mi tío tenga razón y esta sea mi oportunidad de cambiar de vida. Paloma le cogió la mano. Pues cógela. Te mereces ser feliz, Estefanía. Estefanía se despertó con un áspero empujón en el hombro. Rubén estaba de pie sobre la cama, en ropa interior, con el rostro adusto y decidido. Apenas había luz fuera de la ventana, el reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Levántate, tenemos que hablar, dijo en voz baja. Estefanía se sentó en la cama, tirando instintivamente de la manta hasta la barbilla. Anoche había llegado tarde a casa, con la esperanza de que su marido ya estuviera dormido. Pero Rubén la estaba esperando y montó un escándalo, exigiéndole su tarjeta bancaria. Estefanía la escondió en el bolso y se fue a la cama sin desvestirse. Rubén, tengo que ir a trabajar. ¿Trabajar? Se rió maliciosamente. Ahora eres una rica heredera. ¿Qué trabajo? Dame la tarjeta y el código PIN y hablemos como adultos. Estefanía intentó levantarse de la cama, pero Rubén le impidió el paso, apoyando las manos en la pared. No irás a ninguna parte hasta que renuncies a lo que pertenece a la familia. Es mi herencia. ¡Nuestra!, gritó tan alto que Dolores refunfuñó en la habitación contigua. Soy tu marido. Todo lo que posees pasa automáticamente a ser mío. Lo dice la ley. Rubén extendió la mano, con la palma hacia arriba. La carta. Ya. En sus ojos había la misma rabia que anteayer, cuando había golpeado a Celestino. Estefanía se dio cuenta de que estaba dispuesto a usar la fuerza, pero algo en su interior se rebeló contra aquella exigencia. No, dijo en voz baja. El rostro de Rubén se ensombreció. ¿Cómo que no? ¿Tienes valor? El tío me dio el dinero a mí. Quiere que aprenda a llevar el restaurante. Olvídate del restaurante. Rubén golpeó la pared con el puño. Y olvídate de tu tío. Se va a morir mañana y tenemos que vivir con ese dinero. Yo sé mejor cómo gastarlo. ¿En qué? ¿En vodka? Estefanía no esperaba decir eso en voz alta. Rubén se quedó inmóvil y levantó la mano lentamente. Repítelo. Rubén, no pretendía. Repite lo que has dicho sobre el vodka. Estefanía intentó retroceder hasta la cabecera, pero Rubén la agarró del hombro. ¿Crees que me voy a beber el dinero? ¿Crees que soy alcohólica? Rubén, suéltame. Me estoy dejando la piel por esta familia. Trabajo en una maldita fábrica, respirando química, para que puedas sentarte con tus perros.
¿Y te atreves a acusarme de beber? La sacudió por los hombros, sus dedos clavándose dolorosamente en su piel. ¡Basta ya! Dolores irrumpió en la habitación con una bata lavada. ¿Qué son esos gritos por la mañana? Madre, habla con tu nuera. Rubén no dejó marchar a Estefanía. Se niega a renunciar al dinero de la familia. Dolores se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho. En esta postura, parecía un juez dispuesto a dictar sentencia. Estefanía, ¿qué es esta tontería? De una vez, dale la tarjeta a tu marido inmediatamente. Dolores, es la herencia de mi tío. No es tu herencia, interrumpió mi suegra. Eres una mujer casada. Todos tus bienes pertenecen a tu marido. Así fue, así es y así será. Dolores se acercó. Su voz se volvió amenazadora. Una esposa debe obedecer a su marido en todo. Es una ley sagrada. Y tú te comportas como una mujerzuela que solo piensa en sí misma. Quiero trabajar, desarrollarme. ¿Trabajar? Dolores resopló despectivamente. Tu trabajo es el hogar y la familia. Tener hijos, lavar la ropa, cocinar. No viajar a ciudades extranjeras con viejos ricos. El tío no es un extraño, es mi pariente. ¡Pariente! Rubén le apretó el hombro aún más fuerte. Ayer me miró como si fuera tierra bajo sus pies. ¿Crees que no me di cuenta? Quiere ponerte en contra de tu marido. Eso no es verdad. Es verdad. Te está dando dinero para que dejes a tu familia y corras hacia él. Seguro que no es tu tío. Estefanía se dio cuenta con horror de que su marido se lo creía en serio. Los celos y la codicia le habían nublado el juicio. Rubén, estás diciendo tonterías. El tío está enfermo. Solo quiere pasar el negocio a un pariente. ¡Cállate!, gritó y tiró de ella hacia sí. ¿Dónde está la tarjeta? ¿En el bolso? Rubén cogió el bolso, que estaba en la mesilla de noche. Estefanía intentó detenerlo, pero él la empujó y ella cayó al suelo. Rubén, no te atrevas. Pero su marido ya estaba rebuscando en su bolso, volcando el contenido sobre la cama. Cosméticos, documentos, cambio. Todo volaba en distintas direcciones. ¿Dónde está? Le dio la vuelta al bolso. ¿Dónde lo ha escondido? Estefanía se levantó rápidamente y sacó la tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta, que colgaba del respaldo de la silla. La apretó contra su pecho y se retiró hacia la puerta. No se la voy a dar a nadie. Madre, ¿lo ves? Rubén se volvió hacia Dolores. Tu nuera ha perdido los nervios. No obedece a su marido. Es una vergüenza, exclamó Dolores. En mis tiempos, las esposas así recibían un cinturón y se convertían rápidamente en seda. Quizá no sea demasiado tarde, dijo amenazador Rubén. Estefanía se dio cuenta de que tenía que marcharse. Cogió su chaqueta y su bolso y salió corriendo de la casa. Rubén gritó tras ella, pero no la siguió. Estaba en ropa interior. Fuera tomó aire y se dirigió rápidamente a la parada del autobús. Faltaba media hora para ir a trabajar, pero temía volver a casa por la tarde. ¿Quién sabe lo que pensaría un marido enfadado? El refugio era tranquilo y familiar. Los perros saludaban alegremente a Estefanía, los gatos ronroneaban para desayunar. Aquí, entre los animales, se sentía segura. Ignacio, el director, aún no había llegado, y solo estaban ella y Carmen, la veterinaria. Estefanía dio de comer a los perros y limpió las jaulas, intentando no pensar en el escándalo de la mañana. Pero sus pensamientos volvieron a la foto de la habitación, la cara de enfado de Rubén, su comprensiva madre, las amenazas y los insultos. Todo por el dinero que podía darles una nueva vida. A la hora de comer llegó Paloma. Su amiga trabajaba en el supermercado hasta las 10 de la noche, pero a veces se pasaba por el orfanato a la hora de comer. Su casa estaba cerca. Estefanía, tienes muy mal aspecto, dijo Paloma al ver los moratones de sus hombros. ¿Qué ocurrió? Se sentaron en un banco del patio del albergue y Estefanía contó el escándalo de la mañana. Me exigió una tarjeta y estaba dispuesto a darme una paliza, terminó. Y su suegra le apoyó. Paloma negó con la cabeza. Estefanía, tienes que pedir el divorcio. ¿El divorcio? ¿De qué si no? Te pega, bebe, no trabaja bien. Ahora quiere quedarse con tu dinero. No es un marido, es un parásito. Estefanía nunca pensó seriamente en el divorcio. En su familia no había divorcios. Su abuela toleró a su abuelo borracho hasta su muerte. Su madre aguantó las ausencias y los escándalos de su padre.
Una mujer tenía que mantener unida a su familia a toda costa. Pero nos casamos en una iglesia. ¿Y qué? La iglesia no tiene que soportar palizas y humillaciones. Paloma, no sé. Tal vez cambie si ve el dinero. Cambiará para peor. Beberá más y saldrá más a menudo. Y entonces se despertará en una cuneta sin pantalones y preguntará dónde ha ido a parar el dinero. Su amiga le cogió las manos. Tienes una oportunidad única de empezar una nueva vida. No la desperdicies por un falso sentido del deber. ¿Y si mi tío cambia de opinión? ¿Y si se da cuenta de que me voy a divorciar? Tu tío es un hombre inteligente. Ha visto las condiciones en las que vives. ¿Crees que quiere que te bebas su dinero? Estefanía se quedó callada, meditando las palabras de su amiga. En algún lugar de su corazón se dio cuenta de que Paloma tenía razón, pero le daba miedo dar un paso tan serio. Piénsatelo, dijo Paloma, levantándose. Y ten cuidado, si el marido está dispuesto a usar la fuerza por dinero, puede ser peligroso. Después del trabajo, Estefanía no se atrevió a volver a casa durante mucho tiempo. Paseó por la ciudad, entró en tiendas, se sentó en el parque. Pero no tenía a dónde ir. No podía permitirse un piso de alquiler y no quería ir a casa de su amiga con problemas. Llegó a casa pasadas las 9 de la noche. Las luces del patio estaban encendidas y se oían voces en la casa. Estefanía se asomó cautelosamente por la ventana. Rubén estaba sentado a la mesa con una botella, diciéndole algo a su madre. Tenía la cara roja y gesticulaba con amplitud. Dolores asentía y de vez en cuando comentaba con aprobación. Estefanía suspiró y entró en la casa. La conversación se detuvo de inmediato y ambas se volvieron hacia ella. Ahí está nuestra fugitiva, dijo Rubén con sorna en la voz. ¿Cómo van las cosas en el trabajo, querida esposa? Estaba borracho, pero no tanto como de costumbre. Probablemente ahorrando dinero en previsión de un gran golpe. Rubén, hablemos tranquilamente. ¿Hablar de qué? Se levantó de la mesa, balanceándose. Esta mañana te escapaste con nuestro dinero. Eso se llama robar. Yo no he robado a nadie. Lo has hecho. Has robado $100,000 a una familia y te escondes como un ladrón. Dolores también se levantó, poniéndose al lado de su hijo. Estefanía, basta de juegos. Dame la tarjeta y vive en paz. No te la devolveré, dijo Estefanía con firmeza. Es mi herencia y yo decido cómo quiero usarla. Rubén dio unos pasos hacia ella. ¿Es tuya? Eres mi mujer. Todo lo que tienes me pertenece. No, no es tuyo. Mañana me voy a casa de mi tío a aprender a llevar un restaurante. Tú no vas a ninguna parte, gritó Rubén y la agarró del brazo. Te vas a quedar en casa, como debe hacer una mujer casada. Estefanía intentó soltarse, pero su marido era más fuerte. La inmovilizó contra la pared y empezó a registrarle los bolsillos. ¿Dónde está la tarjeta? ¿En la chaqueta? Suéltame. Ya la encontraré yo. Rubén la sujetaba por el cuello con una mano y le registraba los bolsillos con la otra. Estefanía intentó apartarle, pero él apretó todo su cuerpo contra ella, impidiéndole moverse. Rubén, me estás asfixiando. Debería haberte puesto en tu sitio desde el principio. Encontró la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta y la levantó triunfante por encima de su cabeza. Ahí está, nuestra riqueza. Devuélvemela. Estefanía intentó arrebatarle la tarjeta, pero Rubén interceptó su muñeca y le retorció dolorosamente el brazo a la espalda. ¿Te duele? Ahora dime el número PIN. No te lo diré. Sí que lo harás. Le retorció aún más el brazo. Estefanía gritó de dolor. Podría romperte la mano. ¿Me dirás el número PIN? Rubén, para, gritó ella. ¿Estás loco? ¿Loco? Quiero mantener a mi familia y tú te interpones en mi camino. Por última vez, ¿cuál es el código PIN? Había tanta rabia en su voz que Estefanía se dio cuenta de que era capaz de cualquier cosa, pero algo dentro de ella no la dejaba rendirse. Nunca te lo diré, susurró entre lágrimas. Nunca te daré dinero para que bebas. Rubén se quedó inmóvil y la soltó bruscamente. Estefanía cayó al suelo, sujetándose la muñeca magullada. ¿Entonces eso es todo? Se puso junto a ella con una carta en la mano. ¿Así que prefieres un tío rico a un marido pobre? No es el tío. Mientes. Te puso en mi contra. Te dio dinero y te creíste una reina. Rubén estaba furioso, con el rostro torcido por la ira. ¿Quieres ser independiente?
¿Quieres estar al mando? Por favor. Entró en el dormitorio y empezó a tirar sus cosas del armario. Vestidos, lencería, zapatos, todo voló al suelo. Rubén, ¿qué haces? Estefanía corrió tras él. Estoy limpiando la casa de mi desagradecida esposa. Cogió un montón de ropa y se lo llevó al patio. Estefanía intentó detenerlo, pero Rubén la empujó y tiró la ropa al suelo. Rubén, basta. Los vecinos pueden ver. Que lo vean, que sepan qué clase de mujer tengo. Volvió a por la siguiente tanda. Dolores se quedó en la puerta y observó con satisfacción. Eso es, hijo, que se vaya a casa de su tío. Rubén tiró todas sus cosas al patio. Ropa, libros, cosméticos, fotografías. Luego se paró en medio de las posesiones esparcidas y señaló la puerta. ¡Fuera! Vete de aquí y no vuelvas. Rubén, esta es mi casa. ¡Mi casa!, gritó. Yo pago por ella. Y tú no eres nada. Tú no eres nada. Estefanía miró las pertenencias esparcidas y sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. 7 años de matrimonio acabaron así. Un escándalo en el patio delante de los vecinos. ¿Qué haces ahí de pie?, gritó Rubén. Recoge tus harapos y lárgate. Con tu tío, con tu amante, donde quieras. No es mi amante. Sois todos iguales. Dolores se acercó a su cuñada. Buscáis hombres ricos y luego abandonáis a vuestras familias. Eres una libertina. Estefanía empezó a empaquetar sus cosas, desprendiéndose del polvo y la suciedad. Los vecinos miraban por las ventanas. Incluso alguien salió al porche. Estaba avergonzada y dolida, pero junto con el dolor llegó un extraño alivio. «Deja también la tarjeta», gritó Rubén. «Es mía por derecho. No es tuya», dijo Estefanía en voz baja, metiendo las últimas cosas en las bolsas. «¿Qué? La tarjeta no es tuya. Nunca lo será». Rubén dio un paso hacia ella, pero Estefanía ya estaba caminando hacia la verja con las bolsas en las manos. «¡Estefanía!», gritó tras ella. «Sin mí, no eres nada. No eres nada. No vivirás ni un mes». Estefanía no se volvió. Salió a la calle y caminó hasta la carretera principal, donde podría coger un taxi. Las bolsas pesaban mucho, pero las arrastró sin detenerse. En la esquina de la calle estaba Celestino. Aún no se le había curado la cara de la paliza y tenía un ojo morado. En silencio, la ayudó a llevar las bolsas a la carretera. «Gracias», dijo Estefanía. «Buena suerte», dijo él, y añadió en voz baja. «Has hecho lo correcto». El taxi se detuvo unos minutos después. El conductor la ayudó a cargar las bolsas en el maletero. «¿A dónde vamos?». Estefanía sacó la tarjeta de visita de su tío. «A Tlaquepacua. Esa es la dirección». El coche arrancó. Por el retrovisor vio a Rubén de pie en la puerta, agitando los brazos y gritando algo. Pero su voz ya no llegaba a sus oídos. Estefanía se recostó en el asiento y cerró los ojos. La vida anterior había quedado atrás. Por delante estaba lo desconocido, pero junto con el miedo en su corazón estaba la esperanza de algo nuevo y mejor. A última hora de la tarde, el taxi se detuvo frente a un conocido edificio de ladrillo. Faustino esperaba a su sobrina en su despacho, aunque el restaurante de abajo ya había cerrado. Cuando vio a Estefanía con las maletas y la cara llorosa, no hizo ninguna pregunta. «Pasa, siéntate», le señaló una silla y le sirvió un vaso de agua. «Cuéntame lo que ha pasado». Estefanía relató brevemente el escándalo de la noche con Rubén. Faustino escuchó en silencio, solo frunciendo el ceño de vez en cuando al mencionar detalles especialmente desagradables. «Así que la echó de casa», resumió cuando Estefanía hubo dejado de hablar, y le exigió la tarjeta bancaria. «Sí, cree que el dinero le pertenece por derecho de su marido». Faustino se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la plaza desierta del atardecer. «Estefanía, solo veo 2 opciones. O vuelves con tu marido, le das el dinero y vives como antes, o empiezas una nueva vida». «Tío, tengo miedo. Nunca he vivido sola. No sé cómo llevar un negocio». «Aprenderás. Yo te ayudaré». Se volvió hacia ella y había determinación en sus ojos. «Mañana por la mañana te encontraremos un piso. Por la tarde empezaremos tu formación». Al día siguiente, Faustino le mostró a Estefanía varias opciones en el centro de Tlaquepaqueque. Nos decidimos por un pequeño piso de un dormitorio en un edificio moderno. Estaba limpio, bien amueblado, con grandes ventanas y vistas al parque.
El alquiler costaba más que el sueldo de Estefanía en el orfanato, pero ahora podía permitírselo. Tío, es demasiado caro. No es nada. Ahora eres dueño de un negocio. Tienes que vivir en consecuencia. Además, está cerca del restaurante, así que es fácil ir a trabajar. La casera resultó ser una agradable mujer mayor que aceptó inmediatamente alquilar el piso después de que Faustino se presentara y le explicara la situación. Estefanía se mudó el mismo día, colgó la ropa en el amplio armario y por primera vez en años se fue a la cama en silencio, sin los ronquidos de Rubén ni el crujido del viejo sofá de Dolores. El entrenamiento comenzó a la mañana siguiente. Faustino llevó a Estefanía al restaurante antes de que abriera y la presentó al personal. Esta es mi sobrina Estefanía Vargas, la nueva dueña del local, anunció a los cocineros, camareros y recepcionista. Va a aprender todos los aspectos de nuestro funcionamiento, así que les ruego que le presten todo su apoyo. El gerente del restaurante, un hombre de unos 40 años llamado Diego Salvador, parecía escéptico. Llevaba 5 años trabajando aquí y estaba acostumbrado a valerse por sí mismo. Una nueva azafata sin experiencia evidentemente no le entusiasmaba. Señor Vargas, tal vez sería mejor que me limitara a informar de mis ingresos a la señora, sugirió. ¿Por qué tiene que entrar ella en todos los detalles? Porque tiene que entender el negocio del que es dueña, respondió Faustino con firmeza. Estefanía estudiará el funcionamiento de todos los departamentos. Estefanía pasó la primera semana en la cocina, viendo trabajar a los cocineros. La jefa de cocineras, una mujer corpulenta llamada Concepción Ramírez, la trataba con calidez maternal. No le hagas caso a Diego, cariño, le dijo removiendo la salsa. Tiene miedo de que la nueva casera le recorte el sueldo. Y tú me caes bien. No eres una alborotadora, aunque seas sobrina de don Faustino. Concepción habló de los entresijos de la cocina, explicando cómo elegir los alimentos, cómo hacer las raciones. Estefanía se sorprendió de lo complicado que era cocinar en un restaurante. Docenas de ingredientes, proporciones precisas, cumplimiento estricto de los tiempos de cocción. Verás, esta salsa solo la hacemos con tomates de un tipo determinado, explicó Concepción. Si utilizas cualquier otro tipo, no sabrá igual. Los clientes se darán cuenta enseguida. Durante la segunda semana, Estefanía aprendió cómo funcionaba el local. Los camareros le enseñaron a servir la comida correctamente, a comunicarse con los clientes, a resolver situaciones conflictivas. El administrador explicó el sistema de reserva de mesas, la contabilidad de los visitantes, la planificación de la carga de la sala. La regla principal es que el cliente siempre tiene razón, incluso cuando se equivoca, dice el camarero jefe Juan Carlos. Pero hay formas de explicar tu postura para que el cliente quede satisfecho. La tercera semana se dedicó a las finanzas y los suministros. Faustino enseñó personalmente a su sobrina cómo trabajar con los proveedores de alimentos, cómo controlar los costes, cómo analizar la rentabilidad de los platos. Mira, señaló las cifras del informe. Este plato es muy popular entre los comensales, pero el margen de beneficio es pequeño. Los ingredientes son caros, y esta ensalada se pide menos, pero el margen es alto. Tenemos que encontrar un equilibrio. Estefanía absorbió la información con avidez. El mundo de la restauración era mucho más complicado de lo que había imaginado. Aquí había que pensar constantemente en docenas de pequeñas cosas, desde la frescura de la comida hasta el humor de los camareros. Tío, ¿cómo has aprendido todo esto?, preguntó una noche, cuando estaban clasificando los recibos del día. Por ensayo y error. Abrí mi primer restaurante hace 30 años y 6 meses después quebré. No sabía contar el dinero, confiaba en un cocinero deshonesto que robaba comida, pero aprendí la lección por las malas. Sonrió al recordarlo. El segundo restaurante ya era mejor. En el tercero, entendí los principios básicos, y ahora tengo 5 locales en distintas ciudades. Al final del primer mes, Estefanía sentía que empezaba a entender la lógica del negocio. Ya podía comprobar por sí misma la calidad de los productos entrantes, detectar errores en el trabajo de los camareros y calcular el beneficio aproximado del día. Poco a poco, Diego empezó a respetarla, al ver que la nueva propietaria se tomaba el negocio en serio. Señora Estefanía, tenemos un problema con el proveedor de carne, le informó una mañana.
La carne que nos han enviado no es de la calidad que habíamos acordado. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Estefanía, como le había enseñado su tío. Podemos aceptar la mercancía con descuento o rechazarla y buscar otro proveedor. Estefanía recordó lo que había dicho Faustino sobre que la reputación del restaurante era más importante que el ahorro inmediato. Rechazar. Buscar otro proveedor, aunque sea más caro. Diego asintió con aprobación. Buena decisión, señora. En el segundo mes, Estefanía empezó a hacer sus propios cambios. Se dio cuenta de que muchos clientes estaban interesados en especialidades dietéticas, pero había pocas en el menú. Concepción, ¿podemos añadir ensaladas ligeras y platos de pescado?, preguntó a la jefa de cocina. Por supuesto, Mila. Tengo buenas recetas. Los nuevos platos fueron un éxito. Los beneficios del restaurante aumentaron un 15%, lo que no pasó desapercibido para Faustino. Bien hecho, sobrina. Empiezas a pensar como una auténtica empresaria. Estefanía también sugirió cambiar la decoración de la sala, añadir flores frescas y sustituir algunos muebles por otros más modernos. La inversión dio sus frutos en un mes, gracias al aumento del número de visitantes. Nuestro restaurante parece más fresco y bonito, dice Juan Carlos. Los clientes lo agradecen. La vida de Estefanía cambió por completo. Por la mañana se levantaba en su piso, desayunaba en el balcón con vistas al parque y luego iba al restaurante. Pasaba el día ocupándose de los asuntos laborales, el contacto con el personal y el control de calidad. Por la noche volvía a casa, leía literatura especial sobre el negocio de la restauración o simplemente se relajaba. El dinero ya no era un problema. Estefanía podía comprarse ropa de calidad, ir a un salón de belleza, comer en buenos sitios. Pero lo más importante es que se sentía necesaria y útil. Su opinión importaba. Sus decisiones afectaban a la vida de la gente. Una tarde, cuando Estefanía estaba ordenando documentos en su despacho, entró Paloma. Su amiga parecía cansada tras un largo día en el supermercado. «Hola, empresaria», dijo con una sonrisa mientras echaba un vistazo al despacho. «Vaya, ¿cómo te has adaptado?» «Paloma». Estefanía estaba encantada. «¿Cómo me has encontrado?», le pregunté a tu tío. Me dio la dirección y me dijo que ahora te encargabas tú. Las amigas bajaron al restaurante donde Concepción les había preparado la cena. Durante la comida, Paloma les contó la noticia. «¿Te acuerdas de nuestra antigua calle? Ahora está tan tranquila como un cementerio. Después de que te fueras, Rubén se emborrachó todos los días durante una semana y gritó por todo el bloque. Luego pareció calmarse. ¿Cómo está ahora?» «No muy bien. Está completamente borracho. Apenas va a la fábrica. Dicen que le despedirán por absentismo. Se ha bebido todo lo que había en la casa. Electrodomésticos, muebles. Incluso ha vendido tu anillo de boda». Estefanía suspiró. Sentía pena por su exmarido, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que no podía hacer nada para ayudarle. ¿Y Dolores? Consiguió un trabajo de limpieza en el mismo colegio donde yo trabajaba. Se levanta a las 5 de la mañana, friega suelos por un penique. Si no, no puede pagar los servicios. Rubén se bebe todo su sueldo. Paloma bebió un sorbo de agua y continuó. «Sabes, ahora los vecinos hablan de ti de otra manera. Antes pensaban que eras rara. Trabaja con perros y no puede controlar a su marido. Ahora están celosos. Celestino les ha dicho a todos que te has hecho cargo del restaurante». «¿Cómo está Celestino? ¿Está bien después de la paliza?» «Está bien, pero ya no habla con Rubén. Ni siquiera saluda. Cuando se encuentran en la calle, Celestino cruza al otro lado. Paloma mira alrededor del restaurante donde los camareros recogen las mesas después de cenar. «Estefanía, tengo que ser sincera, te envidio. Tú has podido cambiar de vida y yo sigo estancada en el mismo trabajo». «Paloma, ¿quieres que hable con mi tío? Quizá haya sitio para ti». «No, gracias. No tengo la educación para este tipo de trabajo y estoy acostumbrada a mi supermercado». Mi amigo se levantó para irse. «Pero me alegro de que por fin seas feliz. Te lo mereces». Cuando Paloma se marchó, Estefanía permaneció sentada en el restaurante vacío durante largo rato, pensando en el pasado. Hacía solo 2 meses era una mujer miserable que había soportado la bebida de su marido y vivía en la pobreza. Ahora tenía su propio piso, un trabajo interesante, dinero y el respeto de los demás. Faustino pasó a ver a su sobrina cuando estaba terminando de contar los recibos del día. «¿Cómo está, directora?», le preguntó con una sonrisa. «Bien,
La recaudación de hoy es un 10% superior a la del miércoles pasado. Me alegro por usted. ¿Y cómo está el ánimo? Estefanía meditó la respuesta. Sabes, tío, a veces sueño con mi vida pasada, la vieja casa, Rubén, los escándalos, y me despierto sudando frío, pensando que todo ha sido un sueño. Y entonces te das cuenta de que el sueño era esa vida y la realidad es aquí y ahora. Sí, pero sigue dando miedo. ¿Y si algo sale mal? Faustino se sentó frente a su sobrina y le cogió las manos. Estefanía, has hecho en 2 meses el trabajo que a mí me llevó 2 años. Tienes intuición, don de gentes y ganas de desarrollarte. Eso es suficiente para triunfar. Y si estás sano, si muero, estarás bien por tu cuenta. Estoy seguro de ello. Le soltó las manos y se reclinó en la silla. Por cierto, estoy pensando en darte otro restaurante dentro de 6 meses. Está en una ciudad vecina, más pequeña que esta. ¿Puedes gestionar 2 establecimientos? Estefanía sintió una oleada de orgullo y miedo al mismo tiempo ante la nueva responsabilidad. Lo intentaré, tío. Muy bien. Mientras tanto, sigue estudiando. Mañana iremos a los proveedores de vino. Tenemos que actualizar la carta de bebidas. Estefanía asintió y volvió a sus cálculos. Al otro lado de la ventana brillaban las luces del atardecer y la ciudad bullía de vida. En algún lugar de otro barrio, su exmarido estaba sentado en una casa destartalada, con una botella de vodka barato, y su madre fregaba suelos en la escuela por un salario de miseria. Estefanía sintió pena por ellos, pero se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Su nueva vida acababa de empezar. El año pasó volando. Estefanía, de pie frente al espejo de su dormitorio, se ajusta el elegante vestido negro de un famoso diseñador. Llevaba el pelo bien cortado y peinado, y la piel radiante de salud gracias a los tratamientos regulares en el salón de belleza. Unos pendientes de oro y una fina cadena al cuello completaban su imagen de empresaria de éxito. Al otro lado de la ventana había un deportivo rojo, la última adquisición de Estefanía. Llevaba mucho tiempo eligiendo entre varios modelos y se había decantado por este por su brillo y estilo. El coche llamaba la atención en las carreteras, lo que al principio avergonzaba a Estefanía, pero poco a poco se fue acostumbrando a las miradas de admiración. La vida cambió radicalmente. Estefanía regentaba ahora 2 restaurantes, el Mirador Dorado, en Tlaquepaqueque, y la Casita Blanca, en la vecina localidad de San Pedro de la Laguna. Su tío le había dado el segundo restaurante hacía 6 meses, como le había prometido. Estefanía trabaja el doble, yendo y viniendo entre los 2 establecimientos y supervisando todos los aspectos de la operación. Los beneficios crecían mes a mes. Ambos restaurantes eran muy populares entre los lugareños y los turistas. Estefanía puso en marcha un sistema de reservas por Internet, renovó los interiores y amplió la carta. En la Casita Blanca abrió una terraza de verano, que se convirtió en el lugar favorito para cenas románticas. El personal la trataba con respeto. Diego se convirtió en su mano derecha y la ayudó con los asuntos administrativos. Concepción se enorgullecía del éxito de su chica y a menudo presumía ante sus conocidos de haber sido ella quien había enseñado a su ama las sutilezas del arte culinario. Faustino seguía aconsejando a su sobrina, pero cada vez más retraído. Su corazón se hacía notar. Los ataques de angina de pecho eran cada vez más frecuentes. Los médicos le aconsejaron menos estrés y más descanso. «Estás preparada para hacerte cargo del negocio», le dijo a Estefanía en una de sus reuniones semanales. «Prepararé los documentos para el traspaso de los otros restaurantes». «Tío, tómate tu tiempo. Tu salud puede mejorar». «Estefanía, soy realista. No me queda mucho tiempo y quiero asegurarme de que el caso está en buenas manos». Le entregó una carpeta con documentos. «Está todo aquí. Títulos, cuentas bancarias, contratos con proveedores. Ahora eres propietaria de una cadena de 5 restaurantes y de un capital de $1,500,000. Estefanía cogió la carpeta con manos temblorosas. Hace un año esas sumas le habían parecido fantásticas, pero ahora era una de las mujeres más ricas de la región. Ese día Estefanía decidió reunirse con Paloma, que seguía trabajando de cajera en el supermercado. Las amigas se veían con menos frecuencia. Estefanía tenía una ajetreada vida empresarial, llena de reuniones, negociaciones y viajes. Quedaron en una cafetería cercana al supermercado. Paloma parecía cansada, con ojeras.
Trabajar de pie todo el día le resultaba cada vez más duro. ¿Cómo estás, empresaria de éxito?, preguntó, intentando bromear, pero había tristeza en su voz. Bien. ¿Y usted? Pareces cansada. Los problemas de siempre. El sueldo se ha vuelto a retrasar. Los servicios han subido. Apenas puedo llegar a fin de mes. Estefanía sintió un pinchazo de conciencia. Estaba gastando más en una ida a un restaurante que lo que Paloma ganaba en una semana. Paloma, ¿por qué no vienes a trabajar para mí? Encontraré un puesto adecuado. Gracias, pero no. No estoy capacitada para el negocio de los restaurantes. Y estoy acostumbrada a mi trabajo, curiosamente. Paloma dio un sorbo a su café y miró detenidamente a su amiga. ¿Estás contenta? Sinceramente, Estefanía se pensó la respuesta. Me siento necesaria, con éxito. Tengo un propósito en la vida, me estoy desarrollando. Eso es la felicidad, supongo. ¿Y la vida personal? Aún no tengo tiempo para relaciones. Demasiado trabajo. Estefanía, eres hermosa, rica, inteligente. No pierdas el momento. Ya vendrán los años. Tras reunirse con Paloma, Estefanía se sentó en su coche rojo y reflexionó sobre las palabras de su amiga. Efectivamente, se había sumergido por completo en su trabajo, olvidándose de su vida personal. Los hombres mostraban interés, pero ella los rechazaba a todos, temerosa de repetir el error con Rubén. El coche tomó automáticamente una carretera conocida. Estefanía se despertó al darse cuenta de que se dirigía a su antiguo barrio. Hacía más de un año que no pasaba por allí, evitando cuidadosamente los encuentros con el pasado. Pero hoy, por alguna razón, quería ver los lugares donde había transcurrido una parte importante de su vida. El barrio parecía aún más desolado que en sus recuerdos. Las calles estaban peor y muchas casas necesitaban reparaciones. Estefanía condujo despacio por las calles familiares, reconociendo a los vecinos que miraban por la ventana el coche de aspecto inusual. Se detuvo en la esquina de la calle donde estaba su antigua casa. El corazón le latía con fuerza por la emoción y el miedo. ¿Qué iba a ver? ¿Cómo había cambiado la vida de los que habían quedado atrás? La casa parecía aún más deteriorada. La pintura se había descascarillado casi por completo. La valla se había hundido aún más y había chatarra en el patio. Pero lo más importante era que había dos personas sentadas en cajas viejas. Estefanía apenas los reconoció como Rubén y Dolores. Su exmarido se había convertido en una sombra espantosa de sí mismo. Tenía la cara demacrada y amarillenta, el pelo gris y grasiento. Llevaba una camiseta sucia y unos vaqueros deshilachados, los pies descalzos negros de suciedad. En sus manos sostenía una botella del vodka más barato. Dolores también estaba irreconocible. Tenía la espalda encorvada por el duro trabajo físico. Su vestido negro estaba remendado por varios sitios y sus pies estaban cubiertos por unas zapatillas rechonchas. Le dijo algo a su hijo, agitando los brazos, pero él no le prestó atención, mirando al vacío con ojos nublados. Estefanía aparcó a pocos metros de la casa, pero al principio pasó desapercibida. Rubén y Dolores estaban ocupados con su conversación. Solo cuando Estefanía bajó la ventanilla para ver mejor, Rubén levantó la vista. Durante los primeros segundos miró el coche rojo con desconcierto. No había coches así en su barrio. Luego su mirada se posó en el rostro del conductor, y Rubén se quedó helado con la boca abierta. «¡Mamá!», llamó roncamente a Dolores, sin apartar los ojos del coche. «¡Mamá! ¡Mira!». Dolores también se quedó paralizada. Durante varios largos segundos, los antiguos parientes miraron a Estefanía como si fuera un fantasma. Estefanía también guardó silencio, mirando en lo que se habían convertido las personas con las que una vez había vivido bajo el mismo techo. Rubén aparentaba 20 años más de los que tenía. Dolores parecía una anciana destrozada, aunque solo tuviera 59. «¿Estefanía?», gritó Rubén con inseguridad, levantándose del cajón. Caminó hacia el coche tambaleándose. El olor que desprendía era espantoso. Una mezcla de alcohol, cuerpo sin lavar y orina. ¿Era realmente usted? ¿En un coche como este? La voz sonaba sorprendida y confusa. Rubén caminó alrededor del coche, mirándolo como una curiosidad. «Hola, Rubén», dijo Estefanía en voz baja. «Dios mío, ¿cómo has cambiado?». Se detuvo ante la ventanilla del conductor. «¿Qué vestido tan caro, tu pelo? ¿Y el coche? ¿De dónde has sacado un coche así?».
Una codicia familiar brilló en sus ojos. Estefanía había visto esa mirada hacía un año, cuando él le había exigido una tarjeta bancaria. Trabajo, respondió brevemente. ¿Trabajas? Rubén se rió, pero era una risa torcida. En el orfanato no se gana tanto dinero. ¿Quién te ayuda? ¿Tu tío es rico? Algo así. Dolores también se acercó al coche, pero se mantuvo un poco apartada. Miraba a su ex cuñada con una mezcla de envidia y rabia. Así que estás viviendo la buena vida, dijo con amargura. Y nosotros vivimos aquí. Yo lavo suelos por un penique, y él hizo un gesto con la mano señalando a su hijo. Está completamente borracho. De repente, Rubén cayó de rodillas junto al coche y agarró la manilla de la puerta. Estefanía, ayúdanos. Había lágrimas en su voz. No tenemos nada de dinero. Mañana nos cortarán la luz. La miró a la cara suplicante. Me doy cuenta de que he sido un mal marido. Pero antes nos queríamos, ¿no? ¿De verdad vas a dejar que nos muramos de hambre? Estefanía miraba a aquel hombre patético y no podía creer que hubiera estado casada con él. El miedo que le había infundido antes había desaparecido por completo. Ahora solo parecía un borracho patético. Rubén, levántate. No seas tan humillante. Al menos dame algo de dinero. No soltaba la puerta. $1000. No, 500. Mamá y yo rezaremos por ti el resto de tu vida. No te voy a dar dinero. ¿Por qué no? La cara de Rubén se contorsionó. Soy tu marido, ex marido, y sé en qué te gastarás el dinero. Rubén intentó abrir la puerta del coche, pero estaba cerrada. Estefanía, no seas tan cruel. Mira cómo vivimos, señaló la casa destartalada. Ni siquiera tenemos comida decente. Es tu elección, Rubén. Hace un año te ofrecí una vida diferente. ¿Qué otra vida? Se levantó de las rodillas y había un poco de rabia en su voz. Huiste con un amante rico y ahora pretendes ser una princesa. El tío Faustino no es mi amante. Me dio su negocio. ¿Qué negocios? Rubén estaba empezando a agitarse. Llevas toda la vida limpiando mierda de perro. ¿Cómo es posible que tengas habilidad para los negocios? Estefanía arrancó el motor. Tengo que irme. ¡Alto! Rubén agarró el espejo lateral. No te vayas así. Dame el dinero, te lo exijo. No puedes exigir nada. Sí que puedo, soy tu marido. Ex marido, repitió Estefanía y puso la primera marcha. Rubén no soltó el retrovisor. El coche empezó a moverse y corrió a su lado. ¡Puta desagradecida!, gritó. Te dediqué mi vida y me dejas por dinero. Estefanía paró el coche y bajó la ventanilla. Rubén, dedicaste tu vida a la botella, no a mí. ¡Cállate! Intentó meter la mano por la ventanilla. No eres nada sin mí. No eres nadie. En ese momento, algo dentro de él finalmente estalló. Su cara se volvió roja de rabia, sus ojos inyectados en sangre. Empezó a golpear el capó del coche con los puños. Dame mi dinero, es mi herencia. Tengo derecho. Estefanía cerró rápidamente la ventanilla, pero Rubén siguió golpeando el coche. Dolores se quedó cerca y animó a su hijo. Eso es. Demuéstrale quién es el hombre. No dejes que esa zorra se escape tan fácilmente. Rubén rodeó el coche e intentó abrir la puerta del copiloto. No funcionó y empezó a dar patadas a la ventanilla. ¡Fuera! Hablemos como adultos. Estefanía se dio cuenta de que su exmarido podía romper la ventanilla o dañar el coche. Abrió el bolso y sacó un pequeño bote de gas pimienta, regalo de cumpleaños del tío Faustino. Por seguridad, le había dicho entonces. Una mujer de éxito debe saber protegerse. Estefanía bajó la ventanilla lo justo para sacar la mano con el bote. Rubén, aléjate del coche. De ninguna manera. Intentó agarrarla del brazo, pero Estefanía pulsó el botón del bote. Un chorro de gas pimienta alcanzó a Rubén justo en la cara. Gritó de dolor y se agarró los ojos. ¿Qué has hecho, zorra? Me estoy quedando ciego. Rubén cayó de rodillas, revolcándose por el suelo e intentando frotarse los ojos con las manos sucias, lo que no hizo sino empeorar el dolor. ¡Socorro! ¡Me ha dejado ciego!, gritó retorciéndose en el suelo. Dolores corrió hacia su hijo, pero no sabía cómo ayudarle. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha hecho? Lo ha gaseado. Me duele, duele de verdad. Estefanía cerró rápidamente la ventanilla, metió la marcha y arrancó. Por el retrovisor vio a Rubén rodando por el suelo
y a Dolores revolviéndose a su alrededor. Los vecinos salieron al oír los gritos. Algunos ayudaron a Dolores a levantar a Rubén, otros corrieron a por agua. Pero Estefanía ya había salido de su calle y se dirigía a la carretera principal. Le temblaban las manos por la tensión nerviosa. Se detuvo ante el semáforo y respiró hondo, tratando de calmarse. El espejo retrovisor reflejaba el rostro de una mujer que no conocía, segura de sí misma, independiente, capaz de valerse por sí misma. Hace un año, nunca habría sido capaz de usar el gas contra su marido, ni siquiera contra su exmarido. Habría tenido miedo, se habría arrepentido, habría empezado a inventar excusas. Ahora solo sentía alivio porque el desagradable encuentro había terminado. Sonó el teléfono. Diego llamaba con preguntas de trabajo. Estefanía contestó en tono serio. Habló del menú de mañana. Hizo pedidos de provisiones. En pocos minutos ya se había centrado por completo en asuntos de trabajo. Al pasar por delante del escaparate de una joyería, Estefanía vio su reflejo en el cristal. Una mujer guapa con ropa cara conduciendo un coche deportivo. Una empresaria de éxito con muchos planes y oportunidades por delante. Y en algún lugar de una casa destartalada de las afueras de la ciudad, se sentaba un hombre con los ojos inflamados por el gas y maldecía el destino que había dado la riqueza a su exmujer. Pero esa era otra historia, una en la que Estefanía ya no tenía nada que hacer. Pisó el acelerador y el coche rojo atravesó a toda velocidad la ciudad vespertina, dejando muy atrás el pasado.